Bien, bienvenidos entonces a esta clase número 9 de este estudio que estamos realizando del libro de Nehemías. Un libro fabuloso para extraer aplicaciones para la vida diaria. Nehemías fue un gran líder en su época, que lideró el regreso de los israelitas que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, los lideró para que regresen a Jerusalén, que estaba totalmente deshabitada, estaba destruida. De hecho, hoy quizás en algún momento vamos a tocar ese punto específico. 70 años, Nabucodonosor, rey de Babilonia, la destruyó prácticamente a Jerusalén y se llevó a todos cautivos a Babilonia. Los que quedaron, los pocos que quedaron, campesinos, quedaron en el campo, desparramados. La ciudad prácticamente quedó desierta. Pasaron muchos años, cambió, como ya lo dijimos en varias clases, cambió el poder en el mundo y los persas tomaron el control de Babilonia y los persas se encontraron con un montón de judíos en los lugares que habían capturado y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con todos estos judíos? Entonces alguien dijo, no, hay que dejarlos volver. Estaba escrito, había profecías que iba a ser así. De hecho, el rey Ciro, que les abre la puerta para que se vayan, entre otros, dice palabras que ya habían sido escritas hace cientos de años atrás. Fabuloso cómo Dios a través de los profetas había detallado esta parte de la historia. Bueno, el hecho es que se necesitaba quien liderara a ese pueblo de regreso a Jerusalén y allí aparece Esdras y la reconstrucción del templo de Jerusalén y luego aparece Nehemías para reconstruir los muros porque los muros estaban destruidos y una ciudad sin muro en aquella época era una ciudad altamente indefensa porque los ladrones que estaban en el desierto entraban, robaban, etc. Así que la ciudad tenía que tener muro. Llega Nehemías para reconstruir los muros y, por supuesto, se encuentra con muchísimas dificultades. Y ahí está la capacidad de Nehemías de liderar a su gente, de liderar en medio de situaciones muy adversas, con problemas muy importantes, con riesgo de vida, etc. Por eso decimos que Nehemías es fabuloso para estudiarlo desde el punto de vista del liderazgo, para nosotros sacar de su experiencia, de la experiencia de Nehemías, algunos tips, algunos consejos claros para aplicar en nuestra propia vida, porque como también decimos siempre, y yo sé que los que siguen cada día la clase y los que la están mirando a través del internet, dicen, uy, ¿por qué repite tanto? Pero hay algunas cosas que son fundamentales. Nehemías era un líder y nosotros somos líderes también. Siempre vamos a ser líderes porque tenemos un compromiso espiritual. Somos líderes en nuestra familia porque debemos ser ejemplo porque tenemos un compromiso espiritual. Somos líderes en el trabajo, somos líderes en la escuela, somos líderes en la universidad, somos líderes en la comunidad, en el barrio. ¿Por qué? Simplemente sabemos a dónde vamos. El líder, la característica número 1 del líder es saber a dónde va. Y un cristiano sabe a dónde va. Su destino es el cielo. Entonces siempre vamos a liderar. Aunque no nos demos cuenta, aunque nadie nos lo diga, vamos a liderar. Por eso es tan importante saber manejar conceptos de liderazgo efectivo utilizando la Biblia, que es la base de nuestra vida y de nuestra forma de ser y de movernos. Entonces nos encontramos con este hombre, que es un ejemplo de un líder, como digo siempre, liderado por Dios, un seguidor de Cristo, bueno, no en este caso de Cristo, porque estamos hablando antes de Jesús, un seguidor de Dios, pero seguido por mucha gente. Un hombre con una clara visión de parte de Dios, característica fundamental de un líder. Los temas de esta clase: venimos hablando acerca de cómo un líder enfrenta conflictos y cómo los resuelve, cómo los enfrenta y cómo los resuelve. Y vimos distintos tipos de conflictos y hoy vamos a ver uno muy especial. Pero si el tiempo me alcanza,
y los minutos se ponen un poquitito más lentos y me dejan a mí poder decir todo lo que quiero decir, vamos a ver un segundo tema en la clase de hoy, que es el tema de la finalización de la reconstrucción de la muralla. Algo, un hito en la historia. Se termina de construir la muralla y ahora comienza una etapa totalmente distinta para el pueblo de Israel en Jerusalén en esta época. Así que vamos a empezar con otro de los conflictos. Venimos analizando varios conflictos. Ustedes recuerdan que analizamos conflictos acerca de la agresión verbal, conflictos acerca de las amenazas, varios tipos de conflictos que enfrentó Nehemías y vimos cómo los resolvió y tratamos de aplicarlo a nuestra vida, porque ese es el objetivo de esta clase, no solamente aprender historia, sino palabra de Dios para nosotros hoy. Entonces, ahora nos vamos a encontrar con un conflicto que yo no sé si ustedes saben que existía, pero existe. Y se llama, o lo he llamado yo en realidad, no lo encontré en ningún lado, es un invento, se llama la agresión religiosa. Es raro este tipo de agresión, este tipo de conflicto que nace con una agresión. Es un nuevo tipo de conflicto que voy a tratar de enfocarlo desde un punto de vista para que ustedes puedan quizás hacer memoria de cosas que le hayan pasado a ustedes en sus vidas personales que tengan que ver con este tipo de agresión religiosa y podamos ver cómo Nehemías la soluciona y cómo no solo Nehemías sino el resto de la Biblia nos da estos consejos para solucionar este tipo de agresión. Es una agresión que recibe Nehemías que es una agresión escondida, aquí lo puse en la pantalla, escondida en ideas o en palabras religiosas o bíblicas. Es un tipo de agresión muy especial que solo la pueden recibir los que tienen un compromiso espiritual, los que han aceptado a Cristo en su corazón, porque los que llevan la Biblia como norma de vida, cuando otro usa esa misma Biblia para agredirnos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Usan ciertas personas que agredieron a Nehemías y que pueden agredirnos a nosotros, usan palabras religiosas y términos que parecen ser bíblicos, o dicen, Dios me habló, Dios me dijo, y ¡pah!, nos pegan un palazo. Dios me dijo que no tienes que hacer esto. O sea, nos están agrediendo, pero con una terminología cristiana, extraña, bíblica. Pero en realidad, cuando uno va bien a fondo en esa agresión, el agresor solo busca satisfacer sus propios y egoístas objetivos. Es complicado el asunto y muchas veces nosotros somos agredidos de esta manera y a veces no nos damos cuenta o no lo identificamos como una real agresión. Vamos a ir despacito. Miren, vamos a leer Nehemías, porque la historia está basada en Nehemías. Entonces vamos a leer 6 versículos del capítulo 6, del 10 al 16. Capítulo 6, versículos 10 al 16. Estamos leyendo, como siempre aclaro, de la Nueva Traducción Viviente, una versión bíblica NTV. Dice, más adelante fui a visitar a Semaías, está contando Nehemías, hijo de Delaya y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa, y me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen para matarte esta noche. Entonces Nehemías dice, yo respondí, ¿acaso debería una persona de mi posición, era el gobernador, era el líder, dice, huir del peligro? Dice, ¿acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré, dice Nehemías. Me di cuenta, dice Nehemías, siguieron la lectura, de que Dios no les había hablado, dice, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat, que eran sus enemigos, dice, lo habían contratado. Ah, miren qué interesante.
Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, ora Nehemías, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho, y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Así que el 2 de octubre, dice, a los 52 días después de comenzar la obra, reconstruyeron rápido, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Fíjense cómo personas como Tobías, amonita, parte del pueblo de Israel, en realidad en sus principios, no parte del pueblo de Israel ahora porque los israelitas habían rechazado a todos los amonitas por un pecado, etc. Pero habían salido de la misma familia, eran descendientes de Abraham. Y Sanbalat era tan israelita como Nehemías, simplemente vivía en el norte de la tierra de Canaán y Nehemías en el sur. Eran los samaritanos. Entre la misma familia, se podría decir, lo estaban agrediendo utilizando la Biblia o la palabra de Dios o profecías que decían que eran palabra de Dios, y lo que querían era desprestigiarlo. Lo que querían era hacerlo pecar a Nehemías, sí, metiéndose al templo para huir de sus enemigos y encerrándose en el templo para desacreditarlo como líder. Y de esa manera detener la reconstrucción de las murallas, porque el objetivo básicamente era detener la reconstrucción de las murallas, porque los pueblos de alrededor no querían que otra vez Jerusalén fuera fuerte. Tema político. Entonces el gobernador del norte, Sanbalat, y el gobernador de los amonitas, Tobías, además de otros árabes que había en la zona, estaban presionándolo a Nehemías para que se detuviera la reconstrucción de la muralla para que Jerusalén no fuera fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces esta gente, que era parte del pueblo de Dios, al menos en sus principios, los amonitas, utilizando lo que ellos decían que era la palabra de Dios, querían que él pecara y desacreditarlo. Una agresión religiosa. Las palabras proféticas falsas. Este es un tema que fue el que sufrió Nehemías, que es un poquito más común de lo que muchos de nosotros podemos pensar. Nehemías dice, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Quizás nosotros pensamos que no es tan común hoy en día escuchar profecías falsas, inspiradas en egoísmos, en actitudes personales, que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios dijo, y utilizan el nombre de Dios para lograr esos beneficios personales. Lamentablemente, esto que le pasó a Nehemías sigue pasando hoy en día. Hay mucha gente que utiliza el nombre de Dios en vano y dice Dios me dijo, y dicen cosas que Dios no le dijo nunca. Nos agreden de esa manera porque están moviéndonos para atrás, para adelante o para el costado, empujándonos, diciendo que es algo de Dios cuando no lo es en realidad. Fíjense cómo Nehemías soluciona este conflicto. Lo soluciona porque dice, me di cuenta de que Dios no le había hablado. Se dio cuenta. ¿Por qué se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? Sumó 2 más 2.
él conocía al Dios al que estaba sirviendo. Y dijo, no puede ser que ese Dios al que yo sirvo me pida que yo haga esto o me pida que yo haga aquello. ¿Cómo, dice, me va a pedir que me encierre en el templo? ¿Se dan cuenta? Eso no estaba de acuerdo con lo que él conocía de Dios y por eso se dio cuenta de que esa era una profecía falsa. Y ahora viene lo que nosotros tenemos que hacer. Pero vamos a tomarnos 2 minutitos para poder, como siempre digo, tomar un poquito de agua y en 2 minutitos seguimos con la segunda parte de la clase. No se me vayan, ya volvemos.